Esos domingos de junio estamos meditando sobre construcción, sobre edificación. Y hace 8 días estuvimos hablando de la construcción del tabernáculo. ¿Recuerdan tres nombres que tiene el tabernáculo? ¿Cuáles son esos tres nombres? ¿Uno es cuál? Tabernáculo de reunión, porque constituía la oportunidad de todo el pueblo reunirse y reunirse con el Señor. ¿Qué otro nombre? Tabernáculo de testimonio, porque el propósito de Dios era dar su testimonio, manifestarse a su pueblo. ¿Y el otro nombre? Tabernáculo, simplemente porque esa es la intención eterna de Dios, impartirse a su pueblo y juntamente con el pueblo ser un solo edificio, una sola casa, una sola habitación, un solo tabernáculo. Y eso lo vemos en el cumplimiento del propósito de Dios al final de la Biblia en Apocalipsis, cuando se muestra el tabernáculo de Dios con los hombres. Así que esos son los tres nombres y vimos muchas cosas especiales de cómo el Señor le dio el diseño. ¿A quién le dio el diseño del tabernáculo? Dios. ¿Quién recuerda? ¿A quién le dio el diseño? A Moisés, ¿cierto? ¿Y quién tenía que contribuir para hacer ese tabernáculo? El mismo pueblo, ¿cierto? El mismo pueblo. Y había un requisito para poder ofrendar para la construcción del tabernáculo. ¿Quién recuerda cuál era? ¿Cómo tenían que ser las personas? Tenían que ser personas generosas. Una persona que no es generosa no puede contribuir. Y para que pudiera ser generosa, el capítulo 35 de Éxodo nos da la clave y es primeramente experimentar al Señor como su reposo, como su descanso. Si tú experimentas al Señor, a nuestro Señor Jesús como tu descanso, como tu reposo, no vas a tener ningún problema de generosidad, ninguno. Pero si no tienes la experiencia, sino que la experiencia que tienes con el Señor es un asunto religioso y todavía lo sientes distante, no tienes una comunión diaria con Él, pues el asunto de la generosidad no va a operar. Porque la generosidad precisamente es el mover de Dios dentro de nosotros. Es un asunto de gracia, como nos dijo nuestra hermana Gina ahorita en el momento de presentar las ofrendas. Es un asunto de gracia, no es un asunto de poder económico. La gracia no depende de nuestro poder, depende del poder de Dios. Nosotros confiamos que poderoso es Dios y por eso damos. Y damos con alegría. Amén. Si experimentamos al Señor como nuestro reposo, no vamos a tener problemas con la generosidad. Y entonces podemos dar ofrenda voluntaria. Hoy quiero que meditemos juntos en la construcción del templo. El tabernáculo tenía que ser construido en el desierto. Y como les comenté, era una tienda, una carpa ligera, fácil de desbaratar y volver a armar un poco más adelante en la travesía en el desierto. Pero cuando finalmente llegan a tierra prometida, ellos deben ya instalarse. Ya no era una tienda, ya era una carpa. Ya tenían que cavar, poner fundamentos firmes y construir el templo. Miremos en esta ocasión en el primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas. Si usted no está muy familiarizado con la Biblia y tiene dificultad para ubicarse en primer libro de Crónicas, le voy a dar una clave y eso se ubica rapidísimo. Se ubica primero en segundo libro de Crónicas y se devuelve. Y ya queda ahí en primer libro de Crónicas. ¿Listo? La mayoría de las citas las vamos a ver de este libro, primer libro de Crónicas. Iniciemos con el capítulo 28.
Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 10 y 11. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo número 10 y 11. Y luego versículo 19 al 21. Dice versículo 10 y 11. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Ahora vamos al versículo 19 y 21 del mismo capítulo. Verso 19 al 21 dice: Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Muy bien, o sea que según estos versos leídos en ese capítulo 28 del primer libro de Crónicas, ¿a quién le dio Dios el diseño? A David, al rey David, ¿cierto? Se lo dio al rey David. Mientras que el diseño del tabernáculo se lo dio Dios a Moisés, el diseño del templo se lo dio Dios al rey David. Pero algo muy especial acá, muy curioso, es que David no era el que había señalado Dios para edificar ese templo, sino que sería ¿quién? El hijo, Salomón. Y entonces le está transmitiendo todo lo que Dios le reveló a él, a David, se lo está transmitiendo a su hijo, porque el templo tenía que tener exactamente ese diseño que Dios había establecido. Así como el tabernáculo tenía que ser exactamente el diseño que Dios había dado. Nosotros tenemos un Dios ingeniero, tenemos un Dios arquitecto, tenemos un Dios de diseños. Nosotros no podemos hacer las cosas como nos parece. No, es que me pareció que era bueno así. Chévere. Gloria a Dios que te dio inteligencia, pero también te dio prudencia. Y la prudencia consiste en aguantarnos nuestros impulsos por nuestra inteligencia y consultar todo primero con Dios. Y a veces los planes de Dios no nos parecen tan inteligentes como los nuestros. A veces los planes de Dios son simples y los de nosotros complejos, sofisticados. Pero los que funcionan son siempre los de Dios. Simples o complejos, lo que funciona es lo de Dios. Siempre tenemos que mirar cuál es el diseño de Dios para todas las cosas. ¿Cuál es el diseño de Dios para un hogar? ¿Cuál es el diseño de Dios para la relación padres e hijos? ¿Cuál es el diseño de Dios para la relación de pareja? ¿Cuál es el diseño de Dios para la política? ¿El diseño de Dios para las finanzas? ¿El diseño de Dios para los deportes, para la ciencia, para el arte? Absolutamente para todo. Nosotros no tenemos un Dios metido en una religión. Nosotros tenemos el Dios del universo. Él es Dios de todo lo creado y Él tiene un diseño absolutamente para todo, sin excepción. Posiblemente alguna cosa, alguna área de tu vida está fuera del diseño de Dios. Quiero decirte, de todo corazón, sin lugar a dudas, esa área está en peligro. Y esa área en peligro está poniendo en peligro toda tu vida. Y al poner en peligro toda tu vida, pones en peligro toda tu casa. ¿Qué tienes que hacer? Pararte un momentico, aguantar tu inteligencia, ser prudente y consultar a Dios, poner todas las cosas delante de Dios y que Él te revele
¿Qué tienes que hacer en esa relación personal? ¿Qué tienes que hacer en ese negocio, en ese proyecto académico, en todas las cosas de tu vida? Dios es un Dios de diseños. Aquí le revela, volviendo al caso, el diseño que debe tener el templo se lo revela al rey David y él le transmite absolutamente todo a su hijo Salomón, porque Salomón fue el que Dios señaló para esa edificación. Así que tenemos un Dios de diseño. Nosotros tenemos una posibilidad única ahorita. Estamos delante de algo maravilloso realmente y es tener un local propio que podemos adecuar como nosotros queremos. ¿Pero lo podemos hacer como nosotros queremos? Sí podemos. Ese es el peligro. Nosotros tenemos un poder. Ese es el peligro. Pero tenemos que aguantarnos y preguntarle a Dios y que Él nos muestre. Así como vimos hace 8 días que mostró, no tenía unos privilegiados para mostrarle, sino que desde la tribu más importante hasta la tribu más humilde, Dios escogió de cada una de esas tribus una persona y le reveló las cosas que debía hacer. Asimismo, nosotros tenemos que, toda la congregación, vamos a estar orando por eso, que Señor, muéstranos. Por ahí el pastor Ariel me mandó algo que él hizo como la fachada, muy interesante. Asimismo tenemos que estar delante de Dios pidiendo, Señor, muéstranos. Y si esa fachada que el pastor Ariel ya dibujó, ya hizo un bosquejo, es la de Dios, entonces se la va a mostrar a varios para confirmar. O si hay alguna diferencia, entonces se van a complementar. Pero vamos a hacerlo todo como el Señor nos diga. Entonces ya no solamente el motivo de oración es el dinero y la creatividad para conseguir el dinero para pagar esa deuda. Recuerde que debemos pagar 240 que están pendientes, pero después de hacer ese pago y ya tener el local, nos toca pagar la deuda del préstamo y de la casa, ¿cierto? Muy bien. Así que además de este dinero necesitamos orar que el Señor nos muestre el diseño, ¿cierto? ¿Dónde va a quedar el salón de los niños? ¿Cierto? ¿Dónde va a quedar la consejería? ¿Dónde va a quedar el salón de consolidación? ¿Dónde va a quedar, una cafetería bien chévere? ¿Cierto? ¿Dónde van a quedar las oficinas? ¿Dónde va a quedar el jacuzzi? ¿Dónde va a quedar la... ¡Ay! ¿Dónde va a quedar la sala de juntas? ¿Dónde va a quedar...? Bueno, que el Señor nos muestre. Y nosotros vamos a soñar, y tan rico que es soñar. Además que soñar no cuesta nada. Pero cuando esos sueños son de Dios, Él mismo nos va a ayudar a la ejecución. Así que el diseño se lo dio Dios a David, en este caso del templo, y a nosotros nos va a dar el diseño que Él quiere para ese local. Miremos ahorita en el capítulo 29, verso 1 al 9. Capítulo 29, primer libro de Crónicas, verso 1 al 9. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. ¿Para quién es el local? Para Dios. Dígale a la persona que está ahí. Esa persona tiene que convencerse. Ese local es para Dios. Así que no es a nuestro antojo, no es como lo quiere Dios, porque es para Él. Verso 2. Mire tan lindo el verso 2, lo que dice David. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. ¿Qué dice cómo empieza el verso 2? Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios.
Dígale a la persona que está ahí cerquita, eso no es a medias. Así no funciona. Necesitamos reunir 300 millones en muy corto tiempo. ¿Cómo es que no ha comprado la boleta de la película? Así no funciona. ¿Cómo es que posiblemente hay alguno aquí que no participó en la frijolada? Es una locura. ¿Cómo así que se necesitan unas cosas para hacer crispetas o qué sé yo? Por ahí está en el WhatsApp. Y usted ni siquiera lo ha mirado para ver qué va a dar. Dígale a la persona que está ahí, es con todas sus fuerzas. Así funciona, es que no es una cosa para nosotros, una cosa para Dios. Y nosotros no tenemos una capacidad así como para a medias hacerlo. Nos toca con todas las fuerzas. Nos toca orar. Nos toca orar de verdad. Nos toca guerrear de verdad. Y cuando estemos haciéndolo y cuando tengamos duda, cuando digamos, Dios mío, 290, 190, tenés 280 ahí que me presté un momentico, consigo el resto. Uno dice, uy, eso es mucha plata, ¿cierto? Y con la situación como... Pero entonces cuando estemos pensando eso, recordemos que el Señor le había mostrado al hermano Ramiro que eso valía 290 y ellos estaban pidiendo inicialmente 380. Eso hay que recordarlo, pues. Y que luego se sentaron a negociar con nosotros en 350. Yo estuve allí, los escuché a ellos, escuché a Ramiro y a David cómo negociaban con ese valor. Y cuando David les dice 280, yo casi voy de ahí corriendo y le rebajó 100. Dios mío, David enloqueció. ¿Qué le hará dado Milady al desayuno? Y yo dije, eso se van a ir enojados. Cuando el señor de la inmobiliaria le dice, pues vamos a mirarlo, tenemos que hablar con la familia. Y yo, wow, se puso buenísimo. Tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho. Y más atrás, recordemos de dónde nos sacó el Señor, quién éramos nosotros, no éramos nada. Y ahora somos su pueblo. El Señor nos sanó, el Señor nos levantó. ¿Cuántas veces hemos caído y Él nos ha levantado? Entonces recordemos en quién hemos nosotros creído. Así que es con todas nuestras fuerzas. David con todas sus fuerzas se había preparado. Y mire cómo dice que preparó oro para qué. ¿Qué dice ese versículo? ¿Para qué oro? ¿Y plata para qué? ¿Y madera para qué? Entonces todo tiene un orden. Así es Dios. Venga, ¿y eso por qué ese orden? ¿Por qué lo hicieron ahí en madera? Oh, ya. Porque no era hay que hacerlo como es. Esos versículos y son repetitivos en todo ese capítulo, pero tienen un sentido y es que las cosas tienen que hacerse bien hechas. Eso es para el Señor. Ese es un lugar donde nos vamos a reunir a adorar al Señor. Versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y sigue la lista de las cosas que ha dado adicionalmente de su tesoro particular, personal. Ahora, ¿por qué David pudo ser tan generoso en la construcción de esa casa? Él inicia el versículo 3 dándonos la clave. ¿Qué dice el verso 3 al inicio? Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Eso es. ¿Tú tienes el afecto en la casa del Señor? Entonces no vas a tener problema en dar con todas tus fuerzas. Pero si no, yo estoy aquí de paso a ver qué, no sé, qué recibo de aquí. Si estás pensando en qué vas a recibir, pues ¿qué ganas de dar te van a dar? Ningunas. Pero si tienes tu afecto acá, si tienes sentido de propiedad, es que esta casa es de Dios, pero es que ese Dios es mío, es mi Dios. Algunas personas dicen, ustedes están haciendo la charla
la serie Vida con propósito. Esa persona no tiene sentido de pertenencia, porque está diciendo, ustedes están haciendo, no ustedes, somos nosotros. Ustedes están con el proyecto Todo Generoso, no, ustedes no, nosotros. Eso es de nosotros, acá es que nos congregamos, acá es donde el Señor nos salvó, donde nos restauró, donde nos liberó, donde nos levantó, donde nos está edificando, donde nos ha mostrado cantidad de cosas y nos seguirá mostrando cosas. Entonces empieza a desarrollar un afecto, así como le sucedió a David. Luego viene, entre el versículo 4 y versículo 5, todas las cosas que adicionalmente David dio y preparó para la casa. Y termina el versículo número 5 diciendo así: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Sí ven el verso 5? David pone el ejemplo como rey. Yo he dado esto, esto y esto. Además los diseños son estos y la casa la va a hacer mi hijo. Él es el responsable de la construcción de esa casa. Pero yo he preparado esto. Además de esto, de mi tesoro personal, también está esto. ¿Por qué? Porque yo tengo el afecto en esta casa. Y menciona las cosas. Después de hacerlo, dice, ¿qué es lo que dice? ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Los desafía. Porque así David había dado mucho, había preparado muchas cosas, no era suficiente con lo de él. Además, el privilegio no es solamente para uno o para unos pocos, es para todos. Aquí podríamos terminar la prédica de hoy. Es más, voy a cerrar. Y quiero preguntar, como en el versículo 5, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Si usted es uno de esos, póngase de pie. Vamos a orar. Nunca había predicado tan cortico. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos moviendo nuestra voluntad delante de ti. Señor, tenemos el afecto en tu casa. Estamos agradecidos con lo que has hecho, con lo que estás haciendo y sabemos que seguirás haciendo. Es evidente tu mover en este negocio. No podemos objetar absolutamente nada de que tú estás interviniendo. Y queremos, Señor, que te muevas en nosotros. Deseamos tu gracia moviéndose poderosamente en nosotros. Quita de nosotros todo temor, quita de nosotros todo miedo, quita de nosotros toda tacañería, Señor. Ayúdanos a dar con libertad, con alegría en nuestro corazón. Ayúdanos a dar para tu gloria. Ayúdenos a contribuir, Señor, con todas nuestras fuerzas. Ayúdenos, Señor, a dar para la compra y adecuación de este lugar. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos, Señor, y declaramos, Señor, con toda libertad ese deseo, ese propósito en nuestro corazón de contribuir generosamente para esta obra. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Mira el resultado, versículo 6 dice: entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró
el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Mire, ese es nuestro destino, el versículo 9. ¿Qué dice? Y todo el que tenía piedras preciosas, perdón, verso 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Así como vimos en Éxodo 35, lo vemos en primer libro de Crónicas, capítulo 29. Hay un énfasis y es la ofrenda voluntaria. Y es la alegría que produce haber dado una ofrenda voluntaria. Imagínense en poco tiempo cuando estemos estrenando el lugar, bien bonito, bien lindo. No como está ahorita, que les dije que está horrible, verdad, me quedé corto, está más feo que eso. Pero va a quedar lindísimo. ¿Y qué tal usted? Bien tacaño, nunca oró, nunca dio, no vino, no se comió ni un frijol. Y usted a pasar por ahí, es que, ¿usted con qué cara va a ir? Pues póngase un antifaz y entra. O se suba al coche. Mire, si quiere, súbase el coche de la victoria, pero desde ya. Nosotros tenemos con el Señor, nosotros tenemos una victoria segura. La victoria no está en el resultado, la victoria está desde que empezamos a obedecer. Ahí ya tenemos la victoria. Entonces, busquemos del Señor, metámonos con el Señor, que el Señor sea nuestro reposo. No se enfoque usted en que no tengo que conseguir plata para dar, no se enfoque ahí. Enfóquese en disfrutar del Señor, en que el Señor sea su reposo. De ahí en adelante todo se va a dar, porque la ofrenda tiene que ser ofrenda voluntaria. Una ofrenda que usted diga, bueno, voy a dar esos 13 millones, yo los tenía para otra cosa, pero pues, no, denla con ganas. Ofrenda voluntaria, esa es la que honra al Señor. Amén. Usted dirá, o sea que 13 millones que no son voluntarios no le sirven. Correcto. ¿Ha recibido usted revelación de Dios? No sirven, porque es para Dios. No se trata de una limosna, se trata de una honra. Es de honrar a Dios con nuestros bienes materiales. De eso es que se trata. Las ofrendas son eso. Es ofrenda voluntaria. Así que ese es nuestro destino, el verso 9, alegrarse, que todo el pueblo se alegre de haber contribuido. Así que esto nos habla de las ofrendas voluntarias para la construcción del templo. Vamos ahora a los versículos 10 al 19, de ahí del capítulo 29. Primer libro de Crónicas 29, verso 10 al 19 dice: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Una persona que tiene este concepto de Dios, ¿qué se va a aferrar a la plata? ¿Qué se va a aferrar a un bien material? ¿Cómo va a conservar la parálisis en su codo o en su mano? No puede. No puede, porque miremoslo despacio. Verso 11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Usted de quién es? Los zapatos que tiene ahí, ¿de quién son? Todo. Cuando la Biblia dice todo, se refiere a una cosa solamente. A todo. Todo es de Él realmente. Todo, absolutamente todo es de Él. Nosotros somos sus administradores acá, pero Él es el dueño. Le traemos, Señor, le traigo esto que es de lo mío, te traigo para darte.
Es de Él. Es de Él. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Sigue el versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Oh, este versículo sí está pasado. Versículo 12, ojo. Las riquezas y la gloria, ¿de dónde proceden? ¿Tienes miedo de quedarte sin trabajo? ¿De dónde viene ese trabajo? ¿De dónde viene esa provisión? De Dios. Y tu posición, tu sabiduría, tu poder para hacer las riquezas, ¿de dónde proviene? De Dios. De Dios. Entonces, el Señor con esto, cuando Él se revela como lo que Él es, nos quita todos los miedos. ¿De qué le vamos a tener miedo a qué? Dice ese verso 12, la riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Ojo con esto, en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. O sea, ¿quieres dar una ofrenda generosa? Sí, pero es que no tengo. ¿Qué tienes que hacer? Mirar ese versículo 12. Señor, aquí dice claramente esto y este es mi deseo, tú lo conoces, conoces mi corazón. Así que dame la provisión. Dame el poder, dame la fuerza, dame la provisión, porque yo quiero dar generosamente. Aquí está, versículo 12. Verso 13 dice, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos, por favor. ¿Sabes por qué comimos ayer? ¿Sabes por qué comimos ayer? ¿Ah? Que tu empresa es muy buena, porque tienes un buen trabajo, porque tienes tus ahorros, porque alguien te invitó. ¿Sabes por qué estamos vestidos hoy? ¿Mm? ¿Sabes cómo me conseguí esta corbata? Lástima el color, pero no importa. Una corbata. ¿Mm? ¿Sí saben por qué comimos ayer? ¿Por qué comimos hoy? Miren esa mucha camiseta tan linda, cómo le queda el rojo a ese hombre y a esa hermana. ¿De dónde es? ¿Por qué es posible todo? ¿Quién lo hace posible? Eso todos de ellos chiquitos, grandes. Ahora, nosotros somos débiles, somos susceptibles de miedos. Por eso es que continuamente nos tenemos que aferrar a Él. ¿Usted le ha pasado? No me diga que no. ¿Usted le ha pasado que a todos nos ha pasado que andamos con un miedo de algo, del futuro? Y la demora es que vamos a la presencia del Señor y Él se revela como lo que es. Y el miedo se espanta. Además que sabemos, tenemos una revelación muy grande y es que Él nos ama. Y cuando ese amor se perfecciona en nosotros, el temor se va. No, tengo mucho miedo, pero usted sabe que Dios le ama, sí. Entonces fuera temor. Dios nos ama y quiere lo mejor. Y no solamente quiere, tiene lo mejor. Y no lo quiere retener, lo quiere dar, quiere que lo disfrutemos. Él es feliz, feliz que lo disfrutemos. Ojalá usted viera el estado de la princesa, de Sara. Viera el estado de Sara. Ella es feliz haciendo videos. Necesitamos unas memorias extras, porque está llena de fotos y videos. Y hay un niñito allí comiéndose una empanada en uno de esos videos. Y ella feliz viendo al otro comiendo esa empanada. Y el feliz comiendo.
Así es Dios con nosotros, feliz, feliz viendo cómo disfrutamos el paseo, feliz cómo disfrutamos haciendo ese proyecto, feliz cómo disfrutamos invitando a alguien a comer, feliz viendo cómo estrenamos unos zapatos. Él es feliz viendo cómo pagamos las deudas, cómo compramos esto, aquello. Él es feliz. Él es feliz. Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, temor, para nada, para nada. Y nosotros no nos vamos a confundir pensando que nuestra dependencia es del dinero, de la empresa o de nuestro poder. Nosotros dependemos absolutamente del Señor. Totalmente. Porque, verso 14, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Entonces, es una hermosura como David viene y dice, oh, yo oro, plata, madera, mejor dicho, toda esta abundancia lo saqué. Y de mi tesoro personal doy esto y esto. Y después va ahondando más, dice, realmente, ¿yo quién soy? ¿Y quién es el pueblo para decir que de nosotros mismos? Realmente, todo es tuyo. Todo es tuyo. Claro, él empieza diciendo así porque él está administrando algo que Dios le dio. ¿Cuántos tienen carro? De los que están acá. Administrenlo bien. ¿Cuántos tienen bicicleta? Administrenlo bien. Moto, administre bien. Casa, negocios, creatividad, inteligencia, sabiduría, don de gentes. Administremos bien todos los regalos que Dios nos ha dado. Administrémoslos bien, disfrutémoslos. Sueños, yo no tengo carro, pero tengo sueño de un carro. Disfrute eso y vaya delante del Señor. Todo es, absolutamente todo es de Él. Versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Vuelve y cierra lo que había hablado desde el capítulo anterior. Él ha hecho preparativos, el rey David, pero el Señor le ha dicho, es el hijo el que tiene que encargarse de esto. Él lo está ratificando allí. Así que Él está mostrando aquí que hay una dependencia de Dios. Nosotros ¿de qué dependemos? Y por eso insisto en esto, por eso es que el Señor se encargó de que Getsemaní pasara por uno de los momentos financieros más críticos, y es justo ahí en esos momentos cuando se inventan lo del local. No antes. No antes. ¿No, te acuerdas, Willy? Estuviste. Reunión de jóvenes, 101 jóvenes. Reunión de jóvenes. Solamente jóvenes. Eran otras épocas. Y financieramente eran otras épocas. Se podían hacer ofrendas. Y ahorita tenemos 2 meses atrasados el pago de la seguridad social.
Es una locura. ¿De dónde va a salir esa plata para pagar esos 2 meses de la seguridad social? De nosotros. ¿Y quién nos va a dar esa plata? Pues Dios. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Dependencia. Dependencia de Él. Dependencia. Amén. Amén. Y saber que es de Él. O sea, ¿cuál es el miedo de dar? Y no podemos sacar de no, pues saquemos de ProTemplo para. ¿Cómo así? Y entonces, aquí estamos jugando. No es un local, es el local y es la obra. Es lo que se hace en el local. Lo que vale el local es lo que se hace en el local. Hay una obra que moverse allí. Así que ese es el punto. Necesitamos dependencia del Señor. Meditamos algo con una hermanita, creo que sí, era mientras que íbamos en el carro charlando. No voy a decir nombres, pero están más o menos en la ruta de nosotros. Y decía la hermana, ¿el Señor cómo es? Esperó que se fuera de Getsemaní ese poco de gente. Un poco de gente que ofrendaba, que diezmaba bastante. ¿Y cómo han hecho falta esos diezmos de todo? Es que de aquí fue un mundo de gente que entre otras cosas tenían buenos trabajos y eran buenas ofrendas. Los libros dicen eso. Y el Señor en esa época, nada de local. Pastor Ariel, buscamos. ¿Te acuerdas cuando vimos una por aquí por San Nicolás? No, por la Quinta con 34, por aquí cerquita. Por acá. Y era grandote y todo, pero no, eso no. Allá por Calima también, y eso nada que se dio. Claro, oremos, digámosle, Señor, ¿cómo se te ocurre? Hubiéramos logrado que estaban esos hermanos que tenían buenos trabajos y ofrendaban. Pero el Señor lo hace así. ¿Para qué? Para que no nos quede la menor duda que fue Él y no nuestro poder. Y no la empresa X o la donación de Y, sino de Dios. Nos dejó a nosotros que estamos luchando, que tenemos dificultades para el día a día, para mostrar que es Él el que lo hace. Es Él. Porque de verdad que nos apoyamos en que poderoso es Dios, no más. ¿Qué más vamos a hacer nosotros? No, pues no sé, yo tengo, no, esas cuentas que tengo en el extranjero va a tocar ponerlas para... Nada. Dependencia completa de Dios. Miremos los versos siguientes, verso 20 al 21. Dicen, después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente. 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová, hasta ahí, hasta el verso 21. ¿Qué hicieron ellos? Adoraron al Señor. Ellos están bien enfocados. Ellos no se quedaron que, no, ahorita no vamos a orar porque necesitamos ocupar. ¿Cómo así? No podemos perder el norte, no podemos perder el sentido. Es una casa para Él. Es en dependencia continua a Él. La adoración no puede parar. Por eso les decía hace 8 días, no podemos decaer con las ofrendas que estamos dando ahorita. Porque la adoración tiene que seguir. La obra tiene que seguir. ¿O no? Claro que sí. Bueno, ahora vamos a primer libro de Reyes, capítulo 6.
Antes, busquémoslo antes de los libros de Crónicas, capítulo 6, primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 1 y 2, y luego el 19. Primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 1 y 2 dice: en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. ¿Alguien de pronto recuerda las medidas del tabernáculo? Bueno, ahí le dejo la inquietud para que la anote. Y quiero decirle algo, anticiparme algo, antes de que usted lo compare con las notas o cuando mire en la Biblia. Es una proporción y es mayor la dimensión del templo. Miremos versículo 19 del mismo capítulo 6, dice: y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. Mire que estamos hablando de el templo. O sea que el templo, así como el tabernáculo, tenía un diseño parecido. Las medidas cambiaban, pero las partes eran iguales. Es decir, había un lugar llamado el patio o el atrio, había otro lugar llamado el lugar santo y otro lugar llamado el lugar santísimo. Y dice el verso 19, ahí en el lugar santísimo, ¿qué? Adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. En ningún lado se dice que edificó el arca, sino que la misma que tenían en el tabernáculo la trasladaron ahorita para ponerla en el templo, en el lugar santísimo donde correspondía. Vamos al capítulo 8, versos 6 al 11. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versos 6 al 11. Dice, primer libro de Reyes, capítulo 8, versos 6 al 11. Dice: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima, y sacaron las varas de madera, de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaba ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿A qué se le parece eso último? Lo vimos hace 8 días. Habla de una nube y habla de una gloria. Hace 8 días vimos que la nube, ¿dónde estaba? Sobre el tabernáculo afuera, y la gloria adentro llenando el tabernáculo. Ahora, ¿dónde está la nube? Mírelo bien. Es hermosísimo. ¿Dónde está la nube ahora? Está adentro. ¿Y la gloria? Adentro. Ya no se necesitaba, escuche, esto es tan especial, ya no necesitaba la nube arriba. ¿Por qué estaba la nube arriba antes? Porque tenían que moverse. Apenas se levantaban la nube, uy, desbaratemos eso, que nos vamos. La nube, y cuando la nube se quedaba quieta, ahí se establecían. Hasta que la nube otra vez pero ahorita ya no era necesario. Entonces ahora la nube llenó la casa y la gloria también llenó la casa. Así que
Este templo está reemplazando el tabernáculo. Está reemplazando el tabernáculo. No es que se hizo una cosa extra realmente, sino que está reemplazando el tabernáculo. Ya no están peregrinando, ya no están caminando en el desierto y ahora ya se han establecido, entonces allí está el templo. Porque Dios siempre quiso impartirse a su pueblo, reunirse con su pueblo, dar un testimonio a su pueblo. Y ahora ya no está el tabernáculo, pero está el templo para eso. Vamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 2, verso 19 al 21. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 19 al 21. Juan capítulo 2, verso 19 al 21. Dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Así que el tabernáculo, que ahora es reemplazado por el templo, está representando ¿qué? ¿Qué está representando? El cuerpo de Cristo. O sea, ¿a quién? A nosotros. El tabernáculo, el templo en Jerusalén es un tipo, es una sombra de nosotros, la iglesia. De nosotros. Miremos Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Con esto terminamos. Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, de quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que el templo es una sombra, es un tipo de nosotros que somos el cuerpo del Señor, que somos la casa del Señor. Una casa donde hay muchas moradas. Cada morada individual necesita, como a la luz de Efesios capítulo 2, verso 20 y 22, cada morada individual necesita edificación. Y todos conjuntamente somos también edificados para llegar a ser una casa espiritual, una habitación para el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor nos mostró años atrás que no se trataban de casitas flotando en las nubes, en el cielo. No existen tales. Pero aquí hay una casita, acá hay una casita, acá hay una casita, acá hay una casita, acá hay una casita. Estas son las moradas, las muchas moradas que hay en la casa de nuestro Padre Celestial. Tanto el tabernáculo como el templo son tipos o sombras o como especie de maquetas de una realidad que vendría más adelante. Ahora nosotros ya somos parte de esa realidad. Con los 2 estudios que acabamos de tener el domingo pasado y lo que el Señor nos quiere mostrar es la importancia de la edificación, la importancia del tabernáculo para reunirse el pueblo. Luego la importancia de la construcción del templo para reunirse el pueblo a adorar a Dios. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es ahora en el Nuevo? Pues ahora ya no estamos hablando de sombras de tipo, sino de una realidad. ¿Y qué importancia tiene el templo? Eso lo veremos luego. Ese templo fue destruido, de hecho varias veces ha sido destruido. Vamos a ver, si el Señor lo permite, dentro de 8 días, la reedificación del templo. Y el último domingo del mes, Dios mediante, vemos el significado o cuál es la posición del templo, de una casa para reunirse, un edificio para reunirse, ahora en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la posición de Dios? Dios, ¿qué valor le da a eso para que nosotros lo apreciemos igual? No tenemos que supervalorar ni menos valorar, sino dar el valor que el Señor le da.
Amén. Pongámonos en pie y terminemos. Terminemos orando. Terminemos dándole gracias al Señor. Así que, ¿de dónde vamos a sacar las ofrendas voluntarias? Del Señor, porque todo, absolutamente todo, es de Él. Él es el que da el poder. Él es el que da la gloria. Él es el que da las riquezas. En Él confiamos. De Él dependemos absolutamente. Padre, en el nombre de Jesús, esa es nuestra declaración. Nuestra dependencia completamente de ti. Señor, estamos embarcados en este asunto, en este negocio de la compra y adecuación del local propio para nuestras reuniones. Te damos gracias, Señor, por los lugares que nos has dado. Gracias, Señor, por este lugar. Bendecimos las personas propietarias de este lugar. Así como bendecimos las personas que nos han vendido el otro local. Gracias por la generosidad de ellos. Gracias, Señor, porque tú recompensas la obra de ellos. Señor, y nos encomendamos nuevamente en tus manos, Señor, que tú nos muestres, que tú nos guíes por tu Espíritu, no solamente en el diseño de cómo vamos a construir, de acuerdo a tu voluntad, sino en cómo vamos a contribuir, dónde está el dinero, cómo debemos hacer. Muéstrenos, Señor, ayúdenos a ser muy constantes en los aportes mensuales, en las listas. Ayúdenos a hacerlo todo organizado, muy organizado. Señor, en el nombre de Jesús declaro libertad para que tu provisión llegue a las familias de esta congregación. Señor, estamos delante de ti como administradores de tus bienes. Reconocemos que todo es tuyo. Reconocemos que tú eres el que nos da la fuerza. Señor, cuando nos hemos quedado sin trabajo es un momento excelente donde hemos comprobado tu fidelidad. Cuando hemos tenido necesidades, Señor, tú has mostrado que realmente tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador. Tú eres el que nos sustenta, Señor. Por eso confiamos plenamente en ti, Señor. Te damos gloria, Señor, por el éxito en la negociación. Gracias por lo que se ha logrado. Y gracias, Señor, porque se logrará lo que está pendiente, lo que está por venir está en tus manos, Señor. Te damos a ti toda alabanza, toda gloria, toda honra, todo honor. Gracias, Señor, por ser nuestro descanso, nuestro reposo. Gracias por ser la roca de nuestra salvación. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.